Dios los bendiga a todos. Estamos contentos de que nos acompañen una vez más en el desarrollo de este importante tema que le hemos llamado por título La ciencia de la verdadera educación. En el tema anterior habíamos estudiado cuál fue el propósito de la ciencia de la verdadera educación y nos dimos cuenta de que el propósito de Dios al crear al hombre fue que el hombre reflejara su gloria. Pero como consecuencia del pecado, el hombre perdió las facultades que Dios le había entregado. Pero Dios, en un acto de amor y en ese plan de redención, le presta una vida de prueba al hombre para que vuelva a la imagen y a la semejanza que se le había dado al principio. Hoy vamos a hablar de otra escuela, de la primera escuela que se instituyó en la tierra. Pero quiero empezar con una cita de la sierva del Señor. Ella dice en esta cita: el que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar el carácter en armonía con el suyo, hace una obra noble y elevada. El que coopera con el propósito divino para impartir a los jóvenes un conocimiento de Dios y modelar el carácter en armonía con el suyo, hace una obra elevada. Dios quiera que a través de tu obra y de la obra que estamos haciendo a través de estos mensajes, los jóvenes de hoy quieran prepararse para asemejarse a su Hacedor. Quiero que recordemos una cita que va a llevar el tono de cada uno de estos mensajes en este tiempo. Se encuentra en Mente, Carácter y Personalidad en la página 153. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 53. Tomo 1, página 53. Y dice: ahora como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. La sierva del Señor nos dice a través de sus escritos que el pueblo del Señor en esta hora actual tiene una gran necesidad. Y creo yo que es la necesidad más grande del pueblo de Dios en el tiempo presente. Y es a saber, entender la verdadera ciencia de la educación. Yo lamento que este mensaje, que esta ciencia, que es la única que puede redimirnos y devolvernos las facultades para darle gloria a Dios y ir en acorde con el mensaje del primer ángel que dice en Apocalipsis 14:7, dadle gloria. El único mensaje o la única forma que nos puede llevar a darle gloria a Dios es a través de entender y vivir la ciencia de la verdadera educación. No hay otro medio. Y es por eso necesario que entendamos lo que esto significa. Es por eso, por darnos cuenta de la necesidad que tiene el mundo adventista de entender este mensaje, y por la gran ignorancia que ha sembrado el enemigo de las almas en cuanto a este mensaje que es tan importante. El Señor ha puesto en nuestro corazón compartir estos importantes mensajes. Y hoy queremos hablar de la primera escuela que el Señor instituyó en esta tierra. Y es a saber,
la escuela del Edén. Vamos a hablar de la escuela del Edén. Quizás nos preguntaríamos, ¿cuál fue la primera escuela que el Señor tuvo en el universo? O muchos dirán, porque el título hace alusión, la primera escuela es la escuela del Edén. Pero sabe que todo el gobierno del Señor y el crecimiento de sus criaturas es una escuela. Que la primera escuela que existió en el universo no fue la escuela de esta tierra. La sierva del Señor dice en el libro La Educación y en la página 291. Libro La Educación y la página 291. Dice, el cielo es una escuela. El cielo es una escuela. Su campo de estudio, el universo. Su maestro, el ser infinito, el mismo Dios. Y ahora dice, en el Edén fue establecida una filial, una sucursal de esa escuela, de la escuela del cielo. Y una vez consumado el plan de redención, se reanudará la educación en la escuela del Edén. Mire cuántas verdades derrama esta cita. La primera escuela del universo fue y es el cielo. Su campo de estudio fue el universo, su libro de texto, y su maestro, el Dios eterno, el ser infinito. Y el Señor en su gran amor, como cuando usted ve en esta era, en este mundo, cada vez que una escuela, una universidad es exitosa, abren filiales o sucursales en otros lugares. El Señor no quería que su conocimiento, que la ciencia que Él podía dar, se restringiera solamente a los seres celestiales, a sus ángeles, a sus criaturas. Él quería propagar la ciencia del amor por todos los lugares, por los lugares más recónditos del universo. Así que Él abrió en su amor y misericordia una sucursal o una filial en la tierra. Pero nosotros conocemos lo que pasó con la primera escuela del Edén. Los primeros dos alumnos, Adán y Eva, fueron expulsados por una mala conducta. Y por falta de alumnado, la primera escuela se cerró. Pero la cita dice que una vez consumado el plan de redención, habrá tantos, pero tantos alumnos desarrollando sus facultades que el Señor reanudará la educación en la escuela del Edén. Fijémonos un poquito cómo estaba instituido la escuela del Edén. Porque ponga atención a esto, porque los mismos principios que rigen la escuela del Edén son los principios que Dios quiere que rija la escuela de la verdadera educación. Vamos a lo que dice la sierva de Dios en el libro La Educación, página 19. Libro La Educación, página 19. Dice la sierva del Señor: el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Mira lo que dice la sierva de Dios, que el sistema de educación que fue instituido en el Edén debe ser un modelo, un ejemplo para todos los tiempos. No fue hecho solamente para el Edén. Dios quería que esto fuera un modelo para todos. Y dice aún más la cita, dice un poco más la cita. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén.
como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén. Dios quiso establecer los principios del cielo en la tierra, porque quería que los principios educacionales del cielo se propagaran por el mundo y también en la tierra. Por eso creó la escuela del Edén. El Edén era la escuela modelo para que de ahí en adelante todas las demás escuelas se asemejaran solamente y simplemente al modelo del Edén. Miremos una cita más, La educación, página 31. Libro La educación, en la página 31. La sierva del Señor nos dice: el sistema de educación establecido en el Edén. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. El sistema de educación establecido en el Edén, dice, tenía como centro la familia. Era una escuela de familia en el más exacto sentido de la palabra. Una escuela familiar. No habían esas escuelas donde hay una educación masificada, donde se agarran por montones y se educa a los niños y a los jóvenes. Esto era una escuela de familia. Y mire cómo estaba constituido, mire el orden, cuál era el aula, quién era el maestro, quiénes eran los alumnos, cuál era el libro de texto. Mire lo que dice la sierva del Señor. Libro La Educación, página 17. La Educación, página 17. El jardín del Edén era el aula. El jardín del Edén era el aula. La naturaleza, el libro de texto. El creador mismo era el maestro. Y los padres de la familia humana, los alumnos. Fíjese la descripción hermosa que hace la sierva del Señor de la primera escuela establecida aquí en la tierra. Veamos cómo se dividió o cómo se organizó la primera escuela. Veamos la siguiente imagen para poder entenderla. El aula, dice, era el Edén, el jardín hermoso, lleno de animales, lleno de frondosos árboles, de flores aromáticas, de plantas exuberantes, llenos de sabiduría. Ese era el aula. Porque el libro era la naturaleza. El libro era la naturaleza. Cada planta, cada flor, cada árbol, cada animal, cada piedrecita, cada átomo de luz, cada sonido, todo ese era un libro de texto para la primera pareja. Los alumnos eran los padres de la familia humana, Adán y Eva. Y el gran maestro era nuestro Creador. Ese era el gran maestro. El Señor estableció y organizó de esa manera, la escuela del Edén. El Señor puso a cada uno donde Él, en su gran conocimiento, sabía que deberían estar. La sierva de Dios, explicando un poquito más este orden y cómo se desarrollaba esta escuela, dice en el libro La Educación, en la página 19. Libro La Educación, página 19. Creados para ser la imagen y gloria de Dios, Adán y Eva habían recibido capacidades dignas
de su elevado destino. Esta semejanza no se manifestaba solamente en su naturaleza física. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados a en una condición un poco menor que los ángeles. Mire cómo describe la sierva del Señor a esta santa pareja, a los alumnos de la primera escuela, dotados de facultades mentales, físicas y espirituales que reflejaban plenamente la gloria de su Creador. Capacidades dignas porque tenían un destino elevado, a saber, crecer y crecer y crecer en un crecimiento infinito como su Dios infinito. La sierva de Dios nos explica un poquito más hablando de esta escuela en el libro La Educación, en la página 20. Libro La Educación, página 20. Dice, en ese lugar, en medio de las hermosas escenas de la naturaleza, que no había sido tocada por el pecado, habían de recibir su educación nuestros primeros padres. Oh, el lenguaje de Dios a través de su sierva es con un lenguaje plenamente educativo. Dice que en ese lugar, en medio de la naturaleza, una naturaleza que aún no había sido tocada, ensuciada, mancillada por el pecado, una naturaleza libre de pecado y de maldad, donde todo lo que había en medio de las obras del Señor estaba escrito que Dios es amor. Ese es el lugar donde el Señor había escogido y había puesto a la primera pareja para ser educados por el mismo Creador. El lenguaje de la sierva del Señor es en términos educativos. Dice un poco más en la siguiente imagen. Por el interés que tenía en sus hijos, nuestro Padre Celestial dirigía personalmente su educación. Por el interés que tenía en sus hijos, Dios nunca abandonó a su criatura. Dios no es un Dios que crea y olvida. Dios siempre tuvo el propósito de dirigir Él mismo. Por eso la sierva lo muestra a Él como el gran maestro en la educación. Qué privilegio tenían nuestros primeros padres al recibir todo el conocimiento del gran maestro. Hasta dónde se hubiera podido desarrollar el ser humano con esas capacidades mentales, físicas y espirituales, sin mancha de pecado, sin nada que dañara sus percepciones, su mente y todo lo que tenían. Estaban puros, sanos y santos. ¿Y qué maestro? Un conocimiento infinito. El resultado de esta escuela era el propósito del Señor, crear seres a su imagen y semejanza, con el privilegio de crecer y crecer. El ser humano era una raza nueva y distinta, hecha a la misma imagen de Dios. Y por eso Dios permitió que la primera pareja pudiera desarrollar sus facultades. No los hizo con límite. Oh no, Dios no dijo, no, que no crezcan. No vaya a ser que en algún momento me alcancen. Dios es un Dios de amor. Y aunque nunca vamos a igualar al Dios omnipotente, todopoderoso,
Dios permitió que los primeros alumnos de esta escuela tengan la capacidad de desarrollar sus facultades, pudieran tener ese acceso al desarrollo de sus facultades. Mire lo que dice la sierva de Dios en esta cita muy interesante. La educación, página 20. Adán y Eva estaban encargados del cuidado del jardín para que lo guardaran y lo labrasen. Adán y Eva estaban encargados del jardín, del cuidado del jardín para que lo guardaran y lo labrasen. Aunque poseían en abundancia todo lo que el dueño del universo les podía proporcionar, no debían estar ociosos. Se le había asignado como bendición una ocupación útil que habrá de fortalecer su cuerpo, ampliar su mente y desarrollar su carácter. Mire qué hermoso cómo la sierva del Señor nos dice que el Señor les dio una ocupación útil que le había asignado a ellos, que habría de fortalecer su cuerpo, su mente y desarrollar su carácter. Las tres facultades que vimos en el tema anterior, por medio del trabajo en la tierra. ¿O eso es lo que quiere el Señor? Por eso la sierva del Señor dice que el ABC de la educación del Señor, de la ciencia de la verdadera educación, es la agricultura. Dios pudo haber puesto a nuestros primeros padres en el lugar que Él hubiera querido, en los palacios más esplendorosos, pero Él lo puso en un huerto donde podían ser reyes y reinas. Y le entregó un hermoso libro de texto. Le entregó un hermoso libro de texto para que los estudiasen, para que aprendiesen a través de la naturaleza. Para eso le entregó un libro de texto. Y mire cómo la sierva del Señor habla de este libro de texto. En el libro Conducción del Niño, en la página 44. Conducción del Niño, página 44. Dice así: el libro de la naturaleza, al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, le proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque, en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, en el cielo, en la tierra. Los moradores del Edén trabajaban con la creación, animada e inanimada, con las hojas, las flores, los árboles, con toda criatura viviente, desde el enorme leviatán de las aguas hasta el átomo más pequeño, rayo del sol, y aprendían de ellos los secretos de su vida. Dice aún más: la gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables, con sus movimientos prefijados, los misterios de la luz y el sonido, del día y de la noche, todos eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Sus facultades mentales y espirituales se desarrollaban en la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¡Qué hermoso! El Señor le entregó a la primera pareja todos los medios de la naturaleza, los misterios de la luz, del sonido. Todos los temas de la naturaleza estaban al alcance de los alumnos de la primera escuela de la tierra. ¡Qué hermoso libro que el Señor le entregó al ser humano
para que por medio del estudio de este libro conociera más el amor abnegado de su Dios y Creador. Mire, un poquito más, entremos más en este asunto. Consejos para maestros, página 143. Consejos para maestros, página 143. Dice, todo el mundo natural estaba destinado a ser intérprete de las cosas de Dios. Todo el mundo natural, todo lo que existía estaba destinado a ser un intérprete de las cosas de Dios para Adán y Eva. En su hogar del Edén, la naturaleza estaba llena del conocimiento de Dios, rebosante de la instrucción divina. Para sus oídos atentos, hacía repercutir la voz de la sabiduría. La sabiduría hablaba al ojo y era recibida en el corazón, porque ellos comulgaban con Dios, con sus obras creadas. La primera pareja comulgaba con Dios, tenía esa comunión con Dios por medio de las obras que Dios había puesto en ese hermoso jardín, el jardín del Edén. La naturaleza le hablaba constantemente a cada rato por medio del sonido, por medio de los árboles, de las piedras, de los átomos, los rayos del sol, los animales, todo hablaba del amor y de lo inmensurable amor de Dios, de su anchura, de su profundidad. Todo fue puesto para que el ser humano comprendiera más el amor del Señor. Pero Dios no puso solamente eso para que el ser humano comprendiera el amor del Señor, sino para que Adán y Eva, el ser humano en su totalidad, creciera a través de la comunión con Dios. Para eso lo puso. Una de las citas más impresionantes que en mi experiencia he podido leer, que me ayudó a entender cómo mirar a Dios en la naturaleza, es la siguiente, la que vamos a leer. Estudios escogidos de los testimonios por C. Taylor, página 115. Mire lo que dice en esta cita. Mire lo que dice en esta cita. Solamente aquel, no todos, solamente aquel que reconoce en la naturaleza las obras del Padre. Aquel que en la hermosura y la riqueza de la tierra puede leer su voluntad. Aquel aprenderá de las cosas de la naturaleza, sus lecciones más profundas, y recibirá su ministerio más sublime. Solo puede apreciar plenamente el significado de la colina y del valle, del río y del mar, quienes lo contemplen, quienes lo miren como expresión del pensamiento de Dios, como una revelación del Creador. O mire lo que dice la cita. Hoy los artistas, estos que hacen cuadros, hacen galerías, invitan a que vean todos los cuadros. Cada uno de esos cuadros fueron como consecuencia de algún pensamiento. Cada figura en esas galerías de arte reflejan el pensamiento, lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando, lo que quería dar a entender ese artista. Y la gente entran por montones y ven y dicen, ¡qué cuadro! Y quieren entender y decir, ¿qué es lo que quería dar a entender con este cuadro? Y muchas veces los artistas están al lado del cuadro y empiezan a explicar, mire, este es un arte donde yo estaba pensando tal y cual cosa. ¿Sabe que la naturaleza, el árbol, las flores, las piedras, el sol, los astros, los montes, todo lo que hay en la tierra fue hecho antes de que lo vea el mundo?
con sus ojos antes de que aparezca de forma física, material, primero existió en la mente de Dios. Es decir, si usted ve a las flores, el mar, los animales y toda la naturaleza que el Señor creó, sabiendo que el Señor tuvo en su mente a bien crear de esta forma, de ponerle melena al león, de hacer las flores de colores, con fragancia, de poner las plantas de color verde. ¿Por qué los árboles tienen tantas ramas? Si usted entiende por qué hizo eso el Señor, usted se está metiendo en la mente de Dios mismo. Por eso la sierva del Señor dice que solo puede apreciar plenamente es llevar esto hasta lo máximo, de forma plena. El significado de la colina y del valle, del río y del mar. Quienes miren todo esto como la expresión del pensamiento de Dios, como una revelación de su Creador. Fue Dios quien dibujó en su mente el árbol, el monte. Fue Dios quien dibujó a cada uno de los animales. Fue Dios quien dibujó toda la naturaleza. Primero existió en su mente. Por eso que si usted entiende lo que está ahí, puede entender la mente del Señor. Y gloria al Señor que Dios cumplió el propósito con esta primera pareja al principio. Dios cumple su propósito con esta pareja. Mire que dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 32 y 33. Patriarcas y Profetas, página 32 y 33. Están en gran error los que consideran el trabajo como una maldición, si bien este lleva aparejado dolor y fatiga. ¿Qué son los tesoros del más rico en comparación con la herencia dada a Adán? Sin embargo, este no debía de estar ocioso. Nuestro Creador, que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo. El verdadero regocijo de la vida lo encuentran solo los hombres y mujeres que trabajan. El Señor le dio una ocupación útil a Adán y a Eva. Hoy no está hablando del trabajo que hoy se llama trabajo a todo lo que usted hace, hasta el trabajo sedentario. No está hablando de un trabajo sedentario sentado en una oficina. Está hablando del trabajo en la naturaleza, en la agricultura, en el servicio. El verdadero regocijo de la vida se encuentra solo en los hombres que hacen este trabajo. Por eso hay muchos que se encuentran deprimidos, frustrados, no sabiendo qué hacer, sin propósito en su vida, cuando el Señor nos dio una obra que hacer. Dice un poquito más, la santa pareja eran estudiantes que recibían instrucción del omnisciente Creador. Las leyes y los procesos de la naturaleza que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6.000 años fueron puestos al alcance de sus mentes por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, se entretenían con las flores, con los árboles, descubriendo en cada uno de ellos los secretos de la vida. Este es el trabajo que Dios quería, en la naturaleza, no en un lugar cerrado, no en una oficina. Eso es lo que Dios quería para su pueblo. Aún dice más, continuamente descubrían al zar nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaban nuevas expresiones de gratitud. Mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad del saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Continuamente descubrían algo que podía alzar
sus facultades, que llenaba su corazón del más profundo amor continuamente cuando estudiaban las hojas, cuando estudiaban los árboles, cuando estudiaban a los animales, cuando estudiaban las flores. La única expresión que salía de su boca era gloria a Dios, de gratitud. Por eso que en el cielo mismo, cuando los seres redimidos, que no hemos tenido el privilegio de gozar de la sabiduría, esa comunión con el Señor recree todo de nuevo frente a nosotros y conozcamos por nosotros mismos las obras de su creación. Continuamente los redimidos tendrán en sus labios la palabra gloria a Dios y gloria a Dios por el conocimiento de la gloria del Señor por medio de las obras de su naturaleza. Una cita más, Patriarcas y Profetas, página 31. Patriarcas y Profetas, página 31. Mire cómo la sierva del Señor va a detallar la obra que el Señor hizo y se le entregó a su criatura. Los hombres en su orgullo se deleitan en tener magníficos y costosos edificios. Se enorgullecen de las obras de sus propias manos. Pero Dios puso a Adán en un huerto. Esta fue su morada. Los azulados cielos le servían de techo. La tierra con sus delicadas flores y su alfombra de animado verdor era su piso. Las ramas frondosas de los hermosos árboles le servían de cortina, de dosel. Sus paredes estaban engalanadas con el adorno más esplendorosos, que eran obra de la mano del sumo artista. Dice aún más la cita. En el medio en que vivía la santa pareja, había una lección para todos los tiempos. A saber, que la verdadera felicidad se encuentra no en dar rienda suelta al orgullo, al lujo. La verdadera felicidad se encuentra en la comunión con Dios por medio de sus obras creadas. Si los hombres pusiesen menos atención en lo superficial, en aquello material que después va a desaparecer, y cultivasen más la sencillez, cumplirían con mayor plenitud los designios que tuvo Dios al crearlos. El orgullo y la ambición jamás se satisfacen, pero aquellos que realmente son inteligentes encontrarán placer verdadero y elevado en las fuentes de gozo que Dios ha puesto al alcance de todos. Oh, Dios es un Dios de amor. Cómo el hombre, su criatura, se ha ido alejando gradualmente de ese amor. Cómo el hombre ha rechazado la gran misericordia del Señor y se ha alejado de las cosas sencillas, de las cosas silvestres, de la naturaleza, de las obras de la creación, y se ha ido cada vez metiendo más y más en el lujo, en lo material, confiando más en el hombre, abandonando las casas sencillas en el campo y viviendo en edificios, en ciudades atestadas por el vicio y la corrupción. Y lo lamentable es que su pueblo, que fue llamado para glorificar a Dios, está haciendo exactamente lo mismo que el hombre en su rebelión ha inventado, viviendo en ciudades, haciendo planes para vivir en ciudades. Oh, Dios quiera tener misericordia de nosotros y pueda poner en nuestro corazón la firme convicción de que este mensaje es verdadero. Dice un poquito más la cita. A los moradores, es la misma cita, dice un poco más. A los moradores del Edén se le encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen.
Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios le dio el trabajo como una bendición, con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. Dios le dio el trabajo para eso, para que el ser humano, por medio del trabajo físico en la naturaleza, desarrollara sus facultades. El ser humano no puede desarrollar sus facultades. El ser humano no puede darle gloria a Dios desarrollando sus facultades si no hace caso a los consejos de Dios. O cuán rebelde podemos ser y decir, no, esos son solamente consejos, yo no voy a hacer reformas. Dice un poquito más la cita. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia, cuando, como por resultado de su desobediencia, fue expulsado del bello hogar, y cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada, ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Y le leo de nuevo la última parte. Aunque muy distinto de ese trabajo, la tierra era obstinada. Dice, ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Oh, mis hermanos, Dios dio ese trabajo, el ABC de la educación. Todo cristiano verdadero debería trabajar y ensuciarse las manos. Es el propósito del Señor, Él lo dio por ese motivo. O pida perdón a Dios si usted no ha estado entendiendo el verdadero motivo por el cual Dios nos ha dado una vida de prueba. Arrepiéntase y dígale, Señor, yo ni siquiera sé lo que es poner una semillita en la tierra. Yo ni siquiera hago trabajo físico, por eso que el mundo actual vive tan estresado. Angustia en la gente, dijo el Señor Jesucristo. Y lo lamentable es que la misma angustia y el mismo estrés está metido dentro del pueblo del Señor. La escuela del Edén, dice la sierva del Señor, la educación página 22. La educación página 22. El huerto del Edén era una representación de lo que Dios deseaba que llegase a ser toda la tierra. Dios deseaba que el huerto del Edén fuera una representación simplemente de lo que tenía que llegar a ser toda la tierra. Y su propósito era que a medida que la familia humana creciera en número, se estableciesen otros hogares y escuelas semejantes a los que Él había dado. De ese modo, con el transcurso del tiempo, toda la tierra debía ser ocupada por hogares y escuelas donde se estudiara la palabra y las obras de Dios y donde los estudiantes se preparasen para reflejar cada vez más plenamente a través de los siglos sin fin la luz del conocimiento de su gloria. Dios tenía un propósito al crear el huerto del Edén, que esto se repita por toda esta tierra y que hogares y escuelas que se estableciesen por diferentes lugares reflejasen el conocimiento de la gloria del Señor. Cada punto que está en la escuela del Edén debería repetirse en este tiempo. Cada detalle que el Señor dio. O si hay instituciones que no han puesto la agricultura como fundamento de la institución, no están siguiendo el plan divino. Si se han alejado de la naturaleza, no pueden desarrollar sus facultades. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude, porque solamente es el poder y la gracia de Jesucristo quien nos puede dar
esa voluntad y esa perseverancia para volver al primer propósito del Señor, que es a saber revelar con nuestras facultades la gloria de nuestro Creador. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Si usted quiere tener este material, si usted quiere saber más de esto o para estudios bíblicos, llame a los teléfonos que salen en pantallas. Será una bendición para su vida. Que el Señor te bendiga.